la enorme empresa que es el Huachicol. De los más de 40,000 kilómetros de ductos que existen en el país, el tramo donde más se roba gasolina, donde extraen el 33% del combustible robado, es Guanajuato, seguido con el 32% por Puebla. En mayo del 2017, varios periodistas expertos en el tema aseguraron que toda la información que tienen los extractores ilegales es proporcionada por mismos trabajadores de Pemex, que se encuentran coludidos con el huachicoleo, puesto que las zonas con mayor extracción son específicas y con reseñas particulares que solo un experto puede conocer. El robo de combustible no es nuevo o exclusivo de México. Sin embargo, los cárteles lo están llevando a una preocupante nueva dimensión y en el proceso aumentando sus ganancias. En meses pasados, nos hemos encontrado con la muerte de varios huachicoleros inexpertos que fallecen calcinados, ahogados, y a decir de las autoridades, son gente que desconoce del tema, puesto que para perforar un ducto deben conocer el perímetro, saber ciertas características específicas y cómo llevar a cabo ese proceso. ¿Y quién mejor que los expertos, que son los propios trabajadores de las mismas plantas de Pemex? ¿Por qué lo hacen? ¿Por amenazas, ganancias extras, protección o son ellos mismos las cabecillas de estas bandas criminales? En el 2015, un técnico en bombeo de la refinería de Salamanca platicó cómo fue que se hizo parte de este gran negocio, donde un integrante del cártel de la familia michoacana le habló directamente a su teléfono particular y cómo lo amenazó con lastimar a su familia si no colaboraba con ellos. Dijeron que sabía quién era yo y dónde vivía. Querían información, me exigieron detalles sobre cuándo se bombean los combustibles y a través de qué ductos, dónde se encontraban. Todo querían saber. Recordó Alberto Arredondo, trabajador de la refinería Riama. Su trabajo involucraba distribuir gasolina, diésel y turbocina a través de los ductos. Luego de la primera llamada, Arredondo acudió a un gerente que le dijo que no entregase información, pero lo llamaron otra vez y amenazaron con matarlo. Entonces, Arredondo cedió y dio detalles de la entrega de diésel. Ese día, después del trabajo, un motociclista se acercó a Arredondo y le entregó un sobre. «El patrón te manda esto», dijo el hombre. Arredondo dice haber rechazado el paquete, pero el mensaje era claro. A pesar de tener salarios como el suyo, de 30,000 pesos mensuales, algunos de sus compañeros se volvieron pudientes, comprando costosos autos y relojes, mandando a sus hijos a estudiar al exterior. «A mí nunca me interesaron esos pagos», dijo. Después de haber rechazado el sobre, Arredondo buscó bajar su perfil y se cambió de casa. Pero los ladrones querían más. En febrero de 2016, cuando salía de un supermercado, hombres armados en una camioneta blanca se le acercaron y lo obligaron a subir. Le gritaron, amenazaron con matarlo y lo llevaron a un rancho donde otro grupo lo esperaba. El líder lo amenazó, exigiéndole detalles sobre el equipo de bombeo. «Les dije todo», comentó Arredondo, explicando los turnos de 8 horas de su equipo, cada uno con 4 personas. El jefe del grupo no estuvo convencido. Tomó una pistola y golpeó a Arredondo con la culata, abriendo un corte en su frente. Los hombres lo obligaron a volver a subirse a la camioneta y luego lo arrojaron a un costado de un camino desconocido. Acudir a la policía estaba fuera de discusión. 2 colegas de la refinería habían sido asesinados y sus familiares comentaron a Arredondo que las víctimas habían informado a la policía sobre las amenazas de los huachicoleros. El 18 de octubre de 2016, en su cumpleaños número 36, Arredondo fue a un bar. Al salir, un hombre lo apuñaló en el estómago y huyó, sin molestarse en hablarle o siquiera robarle. Estuvo 2 meses en casa de sus padres recuperándose. Un día antes de la fecha planeada para regresar a la refinería, fue a su casa. Pero los miembros de la banda estaban ahí nuevamente. Arredondo inmediatamente compró un boleto a Canadá, donde había pasado unas vacaciones. La mañana siguiente, tomó un autobús a la Ciudad de México
y abandonó su país esa misma noche. Tras recuperarse, huyó con su familia a Canadá, buscando asilo para no volver a encontrarse con las pandillas huachicoleras que operan en el país. Aquí la complicidad ha permitido que miles huachicoleen a Pemex, desde la torre o desde las oficinas de gobierno de Puebla, o desde los 131 kilómetros que forman parte del Triángulo Rojo del Huachicol. Hoy, el crimen organizado que opera dentro del Estado, o con su permiso, sabe dónde están las redes de ductos, oleoductos, poliductos, gasoductos y terminales. Sabe lo que tiene que hacer para obtener lo que quiere, con quién hablar, a quién sobornar. Y estos están en todos los niveles, en todas las dependencias, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Federal, en Hacienda, en el SAT, en la Secretaría de Energía. Los números están ahí. Para 2015, las tomas clandestinas se habían incrementado casi 800%. En 2016, se contaron 6,873 en 25 de las 32 entidades del país. Ante la magnitud del problema, se entiende la decisión de colocar un incondicional del presidente al frente de Pemex. Se comprende el envío del ejército para resguardar instalaciones y combatir criminales. Hay una estrategia evidente que requiere acciones frontales, pero encarar a los expoliadores necesariamente requiere el combate a la impunidad que los parió, y por ello la amnistía anticipada a los culpables despierta tantas dudas, genera tanta incomodidad. Como bien dice Cuauhtémoc Cárdenas, los personajes que más daño le hicieron a Petróleos Mexicanos son los que entraron en complicidades, en actos de corrupción. A esos señores del huachicoleo, pegados al tubo, que enriquecieron a sus amigos y a sí mismos. No se les debe de perdonar, se les debe sancionar. Los cárteles que el gobierno estima generan más de 21,000 millones de dólares al año. Son una amenaza creciente para Pemex, que el año pasado tuvo ingresos cercanos a 52,000 millones de dólares. El negocio es más rentable que el tráfico de drogas porque implica menos riesgo, dijo Georgina Trujillo, exdiputada del PRI, que lideraba la Comisión de Energía de la Cámara Baja, tratando de explicar la lógica de los criminales. No tienes que arriesgarte a cruzar la frontera para buscar un mercado. Todos consumimos gasolina y no todos consumimos drogas. En enero del 2018, tan solo en el estado de Guanajuato, se hablaba de más de 153 hectáreas afectadas, con más de 1,800 tomas clandestinas, quedando en la cabecera de los estados con mayor derrame de combustible, seguido por Puebla, con 1,443, y Tamaulipas tan solo con 1,100. ¿Qué está pasando en estos días? Luego del desabasto de gasolina y diésel registrado en al menos 6 estados, Pemex informó que la carencia se debe a cambios en la logística de entrega para evitar así el robo de combustibles. A través de un comunicado, Pemex explicó que las nuevas formas de reparto forman parte del plan conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburo, mediante el cual se ha privilegiado el uso de medios de transporte más seguros. Igualmente, se asegura que la carencia de combustible no significa que haya escasez de producto, ni especulación de precios, pues se cuenta con suficiente inventario para cubrir la demanda de la población. Pero este tipo de medidas precautorias aumenta el costo de transportación hasta 14 veces más que mediante el ducto. Los estados afectados son 8: Guanajuato, Puebla, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Morelos y Querétaro, donde casualmente gobiernan partidos políticos de oposición para el gobierno de López Obrador. ¿Acaso será represalia para que se unan a su movimiento? A través de un comunicado, el grupo parlamentario del PRI expresó su descontento ante la carencia de combustible y exigió a Pemex una pronta solución al problema. La bancada priista lamenta que los ciudadanos estén limitados a adquirir tan solo 10 litros por automóvil, incluso en algunas gasolineras que sí cuentan con combustible. Las y los legisladores priistas demandan que Pemex dé a conocer las acciones concretas que se están llevando a cabo
para dar solución a las familias mexicanas que están padeciendo la escasez de gasolina y diésel. Así se puede leer en el comunicado. Este lunes 7 de enero, Pemex canceló 103 permisos a estaciones de servicio en los estados de Guanajuato, México y Puebla por comercializar gasolina robada, según las cifras de la Comisión Reguladora de Energía, en donde se puso en evidencia el despacho de Huachicol ante la pasividad o complicidad de autoridades locales y federales en el delito. Luego de que el ejército mexicano tomara el control de algunas instalaciones estratégicas y cerrara ductos, se evidenció que estas estaciones no pudieron continuar con el abasto lícito. Así lo indicó Edgar Ocampo, de la Asociación para Estudio de Recursos Energéticos. Finalmente, señaló que Pemex pierde en promedio 30,000 millones de pesos al año por el huachicoleo, además de que las bandas del crimen organizado dedicadas a esta actividad incrementan sus acciones violentas para mantenerse en el negocio.